Bienvenidos a un nuevo B-Capital Day. Para quienes no he tenido el placer de conocer, yo soy Pedro, soy Investment Director aquí en B Combinator. Toda la publicidad de este día lo hicimos con Jordi, nuestro CEO, haciendo un poco de moderador, pero lamentablemente Jordi no nos pudo acompañar, así que estamos conmigo, que somos casi lo mismo, ¿vale? El día de hoy tengo la oportunidad de presentar esta increíble mesa redonda que hemos titulado Financiación Pública, la palanca para adelantar la tecnología y el emprendimiento, y tengo la oportunidad de conversar con estos tres increíbles caballeros que me acompañan. Presento yo súper rápido y luego os daré la oportunidad para que nos presentemos todos. Aquí a mi lado tengo a Gerard, analista del Instituto Catalán de Financiación, del ICF. Tenemos a Alberto Hospital también, en el medio, gran amigo, inversor, emprendedor, una gran historia y cofundador de Apki. Y luego tenemos a Richard, cofundador de Arc Studio y también evaluador para algunos proyectos de financiación de la Unión Europea, de LIC y demás, ¿vale? Entonces, para no tomar mucho más tiempo del micrófono, quisiera daros la oportunidad de que nos presentemos cada uno, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos dentro de nuestras instituciones? Y por sobre todo, quiero que empecemos a conversar para no quedarnos hablando de una manera autorreflexiva solamente, desde cada una de las perspectivas desde donde estamos, desde Apki, desde Arc Studio, desde el ICF. ¿Cuáles son las oportunidades que existen? ¿Cuál es el panorama actual que existen para los emprendedores desde la financiación pública? Si queréis, se me ocurre, Gerard, podemos hablar de temas regionales, luego Alberto nos ayuda un poco con el tema nacional y con Richard evaluamos un poco a nivel Europa. ¿Sí? Entonces, Gerard, todo tuyo. Vale, pues yo vengo en representación del ICF, como bien decías, y un poco nosotros somos un banco de titularidad pública, es decir, que con varias capas, pero indirectamente somos de la Generalitat, es decir, de todos. Y desde la parte del Venture Capital del ICF lo que hacemos un poco es acompañar las compañías desde una fase seed, quizás en algunos casos pre-seed, hasta las series B. Y un poco la idea es empezar con préstamos participativos, ¿no? y luego entrar con los fondos de Venture Capital para completar este trayecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Alberto Hospital, soy Managing Partner de Apki, una consultora que nos dedicamos pues, a todo lo que es la parte de financiación pública, o más conocida como financiación alternativa, pues para pymes, para startups. Y nuestro objetivo pues, básicamente es ayudar a todas esas startups o todos esos emprendedores que están en un momento de crecimiento, en un momento de, oye, pues me planteo cerrar una primera ronda, incluso una segunda, y ayudarles a optimizar esos recursos captados que normalmente son dilutivos, a apalancarlos con recursos que nosotros decimos que no son dilutivos, pero que sí que tienen coste, ¿no? Claro. Vale. Entonces, un poco, pues todo ese ecosistema, pues somos especialistas en todo lo que es la parte de ENISA, en todo lo que es la parte de CEDETI, de Neotec, de LIC, PIT, y un poco más pues, en temas de deducciones fiscales, bonificaciones de seguridad social y demás. Vale, genial. Richard. Soy Richard Crowley, no soy de aquí, mi acento no es de aquí, obviamente. Trabajo para Business Studio, que es una consultoría que hemos fundado aquí en Barcelona. Soy evaluador para proyectos de Europa y cuando no estoy evaluando, estoy ayudando a startups y empresas de aquí a aplicar para esos ayudas de Europa. Y el ámbito, has preguntado qué es el ámbito en Europa. Yo creo que está bien para startups, ¿no? Que hubo hace un par de años un movimiento que está saliendo de la academia, el lado de la academia, y pues están poniendo más dinero por el lado de los startups, que son un poco enfadados de academia, ¿no? A veces, pero está muy bien por los startups, ¿no? Vale, genial, sí. Justo hablábamos, antes de sentarnos aquí, hablábamos un poco de cuál era todo el panorama, de cuáles son las opciones que hay para algunos emprendedores que están aquí en la sala sobre financiaciones públicas. Ya Alberto comentabas alguna, quizás de las más grandes y más conocidas sobre ENISA, el Neotec, todas las convocatorias de CEDETI. Entonces aprovecho que las mencionaste para que hagamos una exploración un poco más inicial de todo el panorama. ¿Qué panorama de estas ayudas públicas corresponde a ENISA? ¿Qué panorama corresponde a Neotec? ¿Y qué otras existen sobre todo? Mira, una de las cosas que hay que tener claro al final es entender dónde quieres llevar a la compañía, ¿no? O dónde quieres hacer crecer a tu empresa. Hay una corriente y hace un poco, creo que unas 2 semanas o 3 semanas, un emprendedor bastante conocido en España que ha vendido un par de compañías y demás, soltaba un tuit que decía, oye, yo prácticamente no he pedido deuda, no estoy a favor del tema de la deuda, ¿no? Lo podéis buscar, tuvo una notoriedad bastante potente, ¿no? Entonces, de ahí nace un poco pues, todo lo que el sistema o todo lo que el gobierno busca, de decir, oye, ayudar a fomentar todo lo que es la parte de emprendeduría
y dedicar parte de nuestros impuestos a hacer que la sociedad pues, pueda innovar, sociedad pueda crecer y la sociedad pueda al final pues, desarrollar un ecosistema emprendedor o un ecosistema un poquito más, o una capa de, ¿cómo lo diríamos? Una capa más, un tejido empresarial mucho más potente, ¿no? Entonces, de ahí nacen iniciativas como ENISA, al final es Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima, que depende o dependía el año pasado de fondos del Ministerio de Economía e Industria. Y aquí lo que hace es, pues oye, a partir de un presupuesto cerrado, que el año pasado eran 120 y algo millones y este año han dotado un fondo de prácticamente 300, pues coinvierte con todos aquellos emprendedores que son capaces de cerrar una ronda y ellos les dicen, oye, pues mira, has cerrado una ronda de 200.000, yo puedo coinvertir contigo en formato préstamo, préstamo participativo no convertible hasta pues, cierto importe más. Entonces eso, para nosotros o para el emprendedor, el propio emprendedor, debe entender que lo más potente que tiene o lo que más valor tiene en su empresa es el equity. Si existe un organismo, si existe alguien que te puede evitar que te diluyas más, pues ¿por qué no cogerlo, no? Entonces, primera de todo, para nosotros, o como vemos nosotros esta tipología de financiación, es un mecanismo, es un instrumento para que tú, emprendedor, sigas dándole más valor a tu equity, sigas dándole más valor a tu empresa. Luego podemos entrar también en la parte de subvenciones, de todo lo que es la parte de I+D+I, pero bueno, al final un poco el instrumento, la herramienta, está dotado para que seas capaz de, con una dilución X, dotar de más recursos a la empresa para tener un runway más largo. Sí, un poco en la línea de lo que comentabas, también entender que no todas las deudas son iguales, ¿no? Quizás por el tweet que mencionabas, quizás apuntaba más un poco a un modelo de Venture Debt, ¿no? Que también tiene un mercado muy específico y que puede funcionar muy bien en algunos casos, pero que se tiene que hacer un poco pensado para que luego no se te vuelva en contra, ¿no? Pero como comentabas, instrumentos como ENISA pueden tener, desde mi punto de vista, condiciones muy favorables como para al menos plantearlo, ¿no? Y hablar con profesionales en este sentido que te puedan ayudar, como podría ser vosotros, como podría ser ARC, para entender bien los productos y entender si encajan con cada caso. Paremos y hago un pequeño paréntesis. Al final, ¿cuántos de vosotros, o los que no estáis aquí o los que nos estáis escuchando, cuántos de vosotros conoce algún tipo de instrumento donde te den una financiación sin avales, sin garantías, con 2 años de carencia y con hasta 7 de amortización? Entonces, puesto así, puesto todo en conjunto, pues suena muy idílico y suena muy bien, ¿no? Entonces, si vosotros estáis pendientes o si vosotros queréis jugar al juego de las startups, ya vais a saber que vais a tener que levantar una ronda. Entonces, si me dan 2 años de carencia y puedo tener más dinero, yo sé que en 18 meses voy a tener que levantar otra ronda. Entonces, ya como que puedes empezar un poco más holgado, ¿no? O puedes acelerar esa parte de ese crecimiento. Claro, un poco lo que decíamos antes de extiendo la capacidad que tengo para lanzar mi producto, para hacer un montón de cosas más, ¿no? Y estos son, como decías, o como decíamos, los casos idílicos, son las cosas buenas, pero tendrá su otro lado, que no lo tenía dentro de mi guión, pero ya que nos adentramos. Hay muchas cosas que son muy buenas, que son positivas, y que es una de las cosas que, de hecho, dentro del programa de aceleración de B Combinator, son las que más comentamos. Sí, hay un montón de beneficios, no pago por 2 años, etcétera, etcétera, pero el momento en que empiezo a pagar, pago. Sí, entonces, ¿cuáles son, aparte de estas cosas que ya conocemos, cuáles son los downsizes de estas financiaciones públicas? Richard, por ejemplo, en tu experiencia a nivel Europa, sabemos que a medida que va subiendo de nivel regional a nacional Europa, los requisitos son mucho más extensos, pero también la exigencia al momento del pago, la exigencia al momento del reporting y todo lo demás es mucho más fuerte. Sí, es más fuerte en Europa, diría, el reporting, pero bueno, normalmente cuando una empresa aplica para Europa ya es bastante formado y ya tienen gente suficiente, capaz, técnicos, la parte de administración para interactuar con Europa y la parte técnico para gestionar el proyecto. Yo he visto todos mis clientes han gestionado muy bien. Partes negativas de Europa, quizás es que si la empresa no quiere tanto equity, los instrumentos para startups más potentes de Europa quieren que la empresa tenga un parte importante de equity, ¿no? Lo del EIC Accelerator. La empresa tiene que demostrar que aunque ya tienen bien capital detrás o tienen planes para
para que vienen inversionistas con mucho capital. Y si la empresa no quiere equity, puede ver como algo negativo, pero por el otro lado, Europa está pidiendo proyectos que tienen una potencia y una gana de crecer mucho. Y cuando llegas a este punto, sin equity ya no puedes crecer este gran tamaño. Claro. Y hemos comentado antes que claro, depende de la fase de que está la empresa. Los seguros nacionales son perfectos para, ¿no? Cuando no quieres equity o que estás empezando, quieres dinero para primero TRL del producto, ¿no? Estás desarrollando el producto, está perfecto. Pero sí, para Europe, porque es muy bien la subvención y la parte negativa es difícil de ver, pero quizás si no quieres equity, ya estás, dependiendo. Claro, quizás la pregunta termina siendo, y aquí aprovecho un poco más la experiencia de quienes estamos quizás en estas etapas más tempranas, es ¿cuál camino decido y por qué? ¿Por qué me iría por la financiación pública y por qué me iría por la financiación privada o dilutiva, o en qué momento empiezan a ser complementarias? ¿Cuál es esa estrategia? Lo que hablábamos antes, justo antes de sentarnos, ¿cuál es ese roadmap que yo tengo que tener como emprendedor de etapa temprana y cuáles son los pasos que debería tomar desde que se me ocurrió crear mi MVP hasta llegar a mis series A y ser una empresa que factura y que va creciendo? En tu experiencia, por ejemplo, Gerard. Sí, bueno, nosotros por las fases que acostumbramos a ver que ya empiezas con un pre-seed, es decir, quizás un paso más allá del Family, Fools and Friends, ¿no? Entonces, nuestro negocio al final lo que acompañamos es el modelo VC de toda la vida, ¿no? Eso tiene un cierto upside y un cierto downside, ¿no? Esto te permite crecer mucho más rápido, pero también te mete una cierta presión en la compañía de que al final los fondos te exigen pues, llegar a unos resultados de una forma más acelerada, ¿no? Por eso, cuando comentábamos lo de el ENISA, 2 años de carencia, sí que es verdad que pasados estos 2 años tienes que empezar a repagar, pero si tienes un fondo VC dentro que te esté apretando para crecer, es un poco los timings que tienes que manejar, ¿no? Entonces, por nuestra parte, por parte del ICF, cuando sí que ya la empresa tenga quizás 3-4 años de vida, ¿no? y encare una ronda pre-seed, también tenemos un instrumento parecido al ENISA que se llama IFEM Innovación, que básicamente el concepto es muy similar, pero sí que es verdad que ahí afrontamos un tipo de interés de mercado como podría tener un Venture Debt. Dejar claro que este caso tampoco tiene garantías y no tiene kicker, pero tiene un tipo de interés de mercado. ¿Por qué? Porque esto al final es una línea que tiene que ser revolving y sustentarse a sí misma, ¿no? Entonces, tiene que generar unos intereses suficientes como para poder retroalimentar el futuro. Claro. Aquí, perdón, Pedro, y un pequeño comentario y en relación a lo que dice Gerard. Para mí el principal downside es la presión que va a poder tener un emprendedor. Es decir, si tú en 2 años no eres capaz, si en 2 años no eres capaz de hacer funcionar un modelo de negocio o llegar a un product market fit, bien, más vale que bajes la persiana. ¿Vale? Principalmente porque en 2 años tienes que ser capaz de probar cuantas más cosas mejor hasta encontrar la tecla. Otra cosa es aquellas empresas que ya han dado con la tecla en sus 6 primeros meses y son capaces de necesito más métricas, necesito seguir creciendo, necesito X y oye, me voy a abrir a una ronda. Pero al final, prácticamente todo lo que es financiación pública, ya sea en materia de préstamo participativo no convertible, ya sea en tema de subvención, ya sea en tema de ayuda, prácticamente el único downside que puede existir es cuán ambicioso eres tú, cuánta presión te puedes poner tú encima para ser capaz de devolverlo. Porque luego te encuentras que en cierta tipología de préstamo o en cierta tipología de ayuda o subvención, que si tú la justificas bien, no te va a pasar absolutamente nada, porque los instrumentos que te dan ese dinero ya tienen la... o ya... ¿Cómo diría? O ya saben que existe ese riesgo de que no se acabe devolviendo. Y si te han financiado es porque te quieren acompañar en ese riesgo y porque son conscientes de lo que quieren, ¿no? O del potencial upside que puedes tener, ¿no? Sí, que esto nos lleva, yo creo que a la siguiente conversación súper lógica, que es qué es lo que yo tengo que justificar, qué es lo que yo tengo que hacer como emprendedor para poder acceder a financiación pública. Porque al final, acceder a financiación pública hay un montón de opciones y tendré mis analistas, tendré mi proceso mediante el cual yo decido cuál es la mejor para mí. Pero una vez que decido, no decido y la tengo. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de estrategia, diría mucho más. ¿Sí? Entonces, en tu experiencia, por ejemplo, Alberto, trabajando con, yo que sé, cientos de emprendedores que acceden a financiación pública,
número uno, cuáles son las cosas imprescindibles que hay que tener en cuenta y dos, cuáles son los errores más comunes. Claro. Lo principal que debéis tener en cuenta es en qué momento estáis. Es decir, no es lo mismo una empresa, por ejemplo, de Deep Tech que necesita o que tiene una TRL1 y necesita avanzar a un nivel de tecnología de TRL 6, 7 o hasta comercialización para ir a ciertos instrumentos, o no es lo mismo un e-commerce que, oye, que ha encontrado un nicho que desde el momento 1 está facturando y es capaz de demostrar cierta atracción. Entonces, una vez vosotros entendéis a qué tipología de negocio estáis montando, tu roadmap financiero va a ser uno o va a ser otro. Entonces, primer consejo o primera recomendación, de la misma forma que buscáis y analizáis cuáles pueden ser vuestros potenciales inversores o con quién queréis compartir parte de vuestro pastel, debéis hacer exactamente lo mismo con la financiación pública. Entender qué tipología de financiación pública hay, qué existe y qué requisitos necesito para aplicar a un CDTI, para aplicar a un Startup Capital, para aplicar a una ayuda cameral de Madrid, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es entender dónde estoy, en qué momento estoy y quién me puede acompañar en el camino que quiero construir. Claro. Claro. A nivel Europa, Richard, y esto ya lo comentamos, de hecho, anteriormente también, a medida, de nuevo, que vamos subiendo del nivel regional al nacional y al europeo, quizás se terminan derivando un poco más las ayudas para temas de I+D, para más investigación, para justificar ese tipo de cosas. Sí, y tú personalmente has trabajado en esta evaluación de proyectos de I+D tecnológicamente, y nos gustaría, yo creo que entender muchísimo qué es lo que se ve, qué es lo principal que hoy en día se evalúa para conceder estas ayudas y cómo ha sido la evolución y cuál será el futuro de estos criterios de evaluación para aceptación de ayudas desde el nivel europeo, desde el EIC, EIT y demás. Lo de Europa es como habías mencionado, más que nada muchos de los ayudas van a Deep Tech, ¿no? Están buscando una tecnología muy allá, muchos de los ayudas de Europa. Y además quieren que esas soluciones de Deep Tech solucionen un problema de impact, ¿no? De sostenibilidad del planeta. Todas las financiaciones de Europa quieren este aspecto, normalmente. Pues si la empresa tiene este Deep Tech y sostenibilidad, están muy aptos para aplicar varias ayudas de Europa. Y hay tipos que pueden aplicar a la empresa solo, que es el famoso EIC Accelerator, que tiene mucha competencia, pero porque hay financiación muy bien aquí. Pero también hay ayudas para un fase más previo del EIC Accelerator, ¿no? Lo que es lo Pathfinder, EIC Pathfinder, EIC Transitions. Pero aquí la empresa tiene que tener una entidad de Europa para trabajar en esos ayudas, ¿no? No pueden aplicar solo. Y hay otros ayudas como Eurostars que también que pueden aplicar con otra entidad de Europa. Y hay muy buenas posibilidades aquí. Pero lo que hace, aparte de que tienen un socio de Europa, muchas veces hace falta esta parte de Deep Tech potente y aparte del impacto. Bien, vale, genial. Para muchos, pero a veces salen otros que hay los ayudas en Europa, hay muchos, ¿no? A veces salen otros ramos para un aspecto en concreto y quizá no es bien Deep Tech y pueden aplicar un serie de empresas este ayuda, este dato. Sí. Yeah. ¿Te parece, Gerard, si lo bajamos ahora a nivel regional? Por ejemplo, desde el ICF y algunas quizás otras iniciativas regional, ¿qué son estas cosas que más apoyáis, que más estáis buscando en este momento? Sí, o sea, en este momento, aparte de los préstamos que comentaba, también estamos teniendo una dirección bastante clara a apoyar un poco también proyectos Deep Tech y sobre todo spin-offs universitarias, ¿no? Aquí también tenemos otra línea que podemos hacer matchings de hasta 200.000 euros también, siempre que sean spin-offs de centros de recerca y universidades, ¿no? Al final. Pero siempre en un modelo VC, siempre acompañado un fondo especialista, como podría ser una Savis en un caso Health o en un Deep Tech, un Bullet, ¿no? Un poco esto sería la jugada. Por otra parte también, aunque esto no lo gestionamos nosotros, se ha lanzado el fondo FITA, ¿no? A nivel público, sí que vamos una etapa quizás más tardía. Esto quiero decir a partir de un pre-seed, pero también hacen seed y serie A. Esto lo gestiona la gestora de Group Partners. Y un poco se ha canalizado dinero de la Generalitat y del FEI
que son los dos LPs de este fondo, ¿no? Y entonces un poco ahí también hacen tech transfer. Entonces, un poco la foto es esta, ¿no? O sea, para compañías más generalistas en ISAs o préstamos IFEM en caso de Cataluña, que son productos complementarios. Y entonces, apoyar fuertemente todo lo que es el desarrollo a partir de universidades y centros de investigación. Y Gerard, ¿cuán fácil es acceder a esta tipología de financiación? ¿O cuán difícil es? O sea, porque sí que es verdad que nos encontramos, por ejemplo, o hay muchas noticias en mi caso, que es el que más toco y aparte un poco el que más sesgado estoy, ¿no? Es decir, ENISA financia 600 proyectos, destina 90 millones, Neotec en su línea financia 25 proyectos con un presupuesto de 20 millones. Un poco, ¿qué complejidad existe también como emprendedor? Me lo pregunto de esta forma. No, o sea, nosotros al final seguimos el mismo proceso que seguiría un VC, ¿no? Entonces, si eres capaz de levantar financiación por parte de los fondos que tenemos aquí en Cataluña y en España, un poco el proceso al final es el mismo a nivel de análisis y a nivel de operaciones, porque desde la parte que más me corresponde, que es la de IFEM, hacemos unas 15 operaciones al año, que es un poco el número de operaciones que haría un fondo de pre-seed, ¿no? Quizás. O sea, para que también veamos un poco la disparidad, ¿no? De decir, algo un poco más comunidad autónoma, algo que es un poco más cameral. Es decir, ponemos... Bueno, perdón, cameral, comunidad autónoma. Ponemos en valor, y a nivel europeo supongo que también, ¿no? De decir, cuál es el volumen total de esa disponibilidad de ayudas que el emprendedor puede acceder, claro, o qué tipología de roadmap financiero puede ir construyendo, ¿no? Claro, y creo que también, Gerard, lo comentabas anteriormente, que muchas de estas ayudas, y creo que es un tema en el que me gustaría escuchar las tres opiniones, muchas empiezan a ser complementarias. Hay muchas sinergias. Entonces me encantaría escuchar desde el nivel regional, nacional, europeo, qué roadmap se puede tener precisamente para construir toda esta estructura financiera. ¿Dónde se puede empezar? No solamente será en ISA, habrá un montón de opciones, pero cuáles de estas ayudas son sinergias y por sobre todo me interesaría explorar también entre cuáles de ellas podrían haber barreras. ¿Existe la posibilidad de que si yo tengo alguna ayuda no puedo acceder a alguna otra y tengo que decidir? Como queráis. Son complementarios y lo de Europa está pidiendo lo de DIC Accelerator, que les días los ayudas nacionales que ha aplicado la empresa. Pueden ver bien, con bien ojos, el evaluador que ya hay un serio de desarrollar el producto con ayudas. El parte negativo, claro, es que tienes que va con cuidado que no estás desarrollando un gran parte de tecnología con una ayuda que ya habías hecho con el otro. Eso es lo donde tienes que va con cuidado. Pero proyectos grandes hace falta mucha inyección de capital y hay espacio para desarrollar, continuar desarrollando y tal. Y veo mucho complementario entre ayudas regionales, nacionales y de Europa. A mí me gustaría poner el ejemplo a nivel numérico, ¿no? Es decir, oye, imaginemos que una startup es capaz de cerrar una ronda media de 150.000, 200.000 euros. Sí. ¿Qué alternativas tengo, ¿no? para no diluirme tanto? Decir, oye, pues ya tienes 150 de capital, tu siguiente paso, o puedes tener un Startup Capital de Axio, por ejemplo, que es una subvención de 75.000, lo puedes apalancar con un préstamo de ENISA de hasta 150.000 o 200.000 en función de lo que tú hagas. Si tu proyecto es o tiene algún componente de I+D, puedes aplicar también a la subvención de Neotec, que son 250.000, o puedes ir también a un PID o a una LIC, que presupuesto mínimo también son 175.000. Entonces, vamos haciendo un poco, e incluso quizás se queda un poquito más corto, pero también podrías incluso también financiarte con ICF, ¿no? Decir, oye, 200. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, decimos, vale, yo me voy a diluir, pongamos una valoración de 1,5 millones. Yo me voy a diluir un 10% con 150.000, pero soy capaz de conseguir hasta pues, 500.000, 600.000 en todo lo que es financiación pública. Ahora, haz el cálculo. ¿Cuál es tu coste de capital de diluirte 600.000 euros en equity a una valoración de 1,5 a solo diluirte 150.000, ¿no? Claro. Entonces, ahí es un poco la dimensión que tiene todo lo que es la parte de financiación pública, que muchas veces pues, los emprendedores desconocen. Y volvemos otra vez atrás. Si le metemos un poquito más de complejidad, puedes entrar a hacerte deducciones fiscales de I+D+I,
donde todo lo que tú has reinvertido en tecnología o has invertido en desarrollo, te lo puedes bonificar en el impuesto de sociedades. Entonces, quieras o no, pues también das un poquito más de amplitud a todo ese capital. Claro, que al final es toda esta estructura financiera que me estoy armando para, en vez de tirar con 150.000 euros, me tiro con dentro de todo lo que puedo conseguir, ¿no? Exacto. Una vez que, y creo que esta es la siguiente pregunta lógica que se hacen los emprendedores, porque alguna vez lo hemos hablado, es como, consigo todo esto, lo tengo en mi banco y luego, ¿qué hago? De aquí a 12 meses, de aquí a 18 meses, luego, ¿cuál es mi siguiente opción? ¿Puedo seguir tirando de alguna otra ayuda pública? Porque es que los tenemos. 18 meses, 12 meses puede no ser lo suficiente. Entonces, en esos aspectos, ¿cuál es la respuesta de gobierno de instituciones públicas ante la persona que logró levantar todo esto? ¿Existen opciones para seguir levantando, para seguir con mi empresa, o cierro y tiro con otra cosa? Bueno, en este caso, o sea, debería estudiar cada caso, ¿no? Pero un poco la foto que nosotros esperaríamos es poder generar el interés suficiente como para que, ya sea desde un fondo más pre-seed o una red de business angels, que nosotros también podemos trabajar con ellas, ya sea un SADBAN, un ISBAN, tenemos varias acreditadas como prescriptores, como para seguir empujando, ¿no? En este caso, desconozco a nivel más de subvenciones si existen más opciones. Quizás estos vosotros. Para mí hay un concepto clave, que es la estructura financiera, cómo tienes tu balance, cómo tienes tu activo, tu pasivo. Si tu patrimonio neto es negativo, olvídate. Si tu patrimonio neto es positivo porque tienes unas notas convertibles o porque X, oye, la foto cambia, ¿no? Pero al final hay que ver también en perspectiva. Es decir, si tú has levantado una primera ronda, eso significa que probablemente vayas a levantar una segunda. Entonces tu business plan tendrá que ser runway a 18 meses, los 12 primeros para ejecutar, los 6 siguientes para bajar la cabeza y levantar otra ronda. Entonces, a partir de ahí, tú ya puedes justificar la nueva entrada de capital y ya puedes, entre comillas, volver a empezar otra vez ese circuito. No probablemente con todas las mismas herramientas que habías tenido en un principio, pero vas a tener una atracción superior, vas a tener unos KPIs mejores. Entonces ahí es cuando entra un poco la parte de Europa. Ahí ya empiezas un poco a sacar un poquito más la cabeza con importes más grandes, con el EIC, etc. O sea, aquí pensar que, por ejemplo, en ISA llega solo hasta 1,5 millones de préstamo, pero en Europa un EIC puede dar, vamos, un montón de capital, ¿no? Entonces, a partir de ahí, oye, sí que es verdad que uno de los impedimentos es que tengas que realizar una nueva aportación de capital, pero si tu modelo de negocio lo requiere, oye, no te va. O sea, el problema lo vas a tener en justificar qué valoración o qué importe quieres levantar, ¿no? Claro, total. Que ahí hablábamos un poco de las oportunidades que hay en Europa, ¿no? ¿A partir de qué momento me encantaría mucho que intentemos entre los 4 dibujar ese roadmap, ¿no? ¿A partir de qué momento soy susceptible de ir a hablar con el ICF? ¿Entre qué momento y qué momento? ¿A partir de qué momento soy susceptible de todas estas ayudas públicas nacionales? Hablemos de NISA, de Neotec. ¿Y a partir de qué momento soy susceptible de ir a estas ayudas del IEC? Para que los emprendedores un poco en sala se puedan poner en ese panorama y decir, vale, estoy allí, estoy allí, estoy allí. Sí, bueno, yo creo que un poco para las fases más iniciales, hablar con Axio, hablar con distintas organizaciones, ¿no?, de ayuda al emprendimiento es clave. Y luego, pero también yo creo que quizás se debería perder un poco el miedo, ¿no?, de ir a buscar financiación privada. Al final, ya sean business angels, ya sean fondos más especializados en pre-seed, se sientan a escuchar los proyectos y a entender los emprendedores, ¿no? Entonces, nosotros entramos con estos primeros fondos, pero no se piden, oye, tienes que tener tantos ingresos, oye, tienes que tener tantos usuarios en tu plataforma, oye, tienes que tener un TRL X. Cada caso es uno y al final se atiende a todo el mundo. Vale. A nivel nacional, en ISA, por ejemplo, tiene 3 líneas, que es jóvenes emprendedores, emprendedores y crecimiento, que son las dependientes del fondo, y luego tiene 3 más, que es agro, audiovisual y mujeres emprendedoras. En función de cada línea a la que vayas a solicitar, tienes unos requisitos u otro. Pero el requisito común en todas es que tengas algo de facturación. Es decir, que ya hayas sido capaz de justificar que tienes alguien interesado en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás vendiendo, desarrollando, etc. A partir de ahí, segundo requisito, que seas capaz de cerrar una ronda de inversión.
y a partir de ahí, pues oye, que los números vayan saliendo, que las métricas te vayan acompañando y sin mucho más. Es decir, no te exigen que tengas un mínimo de 50.000 euros facturados, por ejemplo. No, hay proyectos que se han financiado con 2.000, 3.000, 4.000 de facturación, por ejemplo. Vale. Pero es verdad que proyectos con facturación cero les cuesta mucho. Y a nivel de Neotech, pues casi lo mismo. Es decir, oye, que tengas un producto, que haya que haya un desarrollo de tecnología por detrás y a partir de ahí, pues oye, hacia adelante. ¿Vale? Si esta es una empresa solo y quieres aplicar a Europa como para el EIC Accelerator y tienes que tener tecnología, porque vale aquí en tecnología, en el EIC Accelerator tiene el 5, tiene el 6 y quieres que lanza al mercado en un par de años, que toca tiene el 8, tiene el 9. Nivel de financiación, el EIC Accelerator financia 2.5 millones de subvención y luego un equity puede pedir 1 millón hasta 5 millones de euros que va con el Banco de Europa. Estás en este orden si quieres aplicar por el EIC Accelerator. Si esta es una empresa de tecnología y no quieres aplicar solo, quieres aplicar por otra empresa, hay otras ayudas en la escala de Tier L. Si esta es de Tier L 2, más principio, puedes aplicar con otra entidad, con un Tier L 2, por un tipo de ayuda como EIC Pathfinder, por ejemplo. Y aquí no hace falta que tienes tanto capital detrás, ¿no? Vale. Sí. Vale, sí, yo creo que tiene mucho sentido empezar, como lo hemos hablado un montón, ¿no? Empezar desde un principio con cuál es esa estructura financiera que me va a permitir cumplir mis planes, pero quiero empezar a entender también, y yo creo que para ir entendiendo el panorama, cuáles son las complejidades de llegar ahí, cuáles son las complejidades que ICF, que ENISA, que CDT, que el EIC presentan hoy en día, y por sobre todo cómo se pueden ir adaptando hacia el futuro. Veamos un poco hacia el futuro y entendamos cuál es el panorama actual. ¿Por qué no llegan a todas las startups que podrían llegar? ¿Por qué no llegan a todos los proyectos que podrían llegar? ¿Por qué fallan en muchos de los proyectos en los que terminan invirtiendo? Entonces, ¿cuáles son esas legislaciones y cambios que pueden ir haciendo todas estas organizaciones públicas para adaptarse a las tendencias de inversión y de innovación actuales? Sí, por nuestra parte, a ver, estamos un poco limitados por los recursos que tenemos, ¿no? Aquí también uno de nuestros proyectos estratégicos es conseguir garantías por parte del propio FEI, que eso es una cosa que estamos trabajando para los préstamos de IFEM Innovación. ¿Por qué? Porque esto implicaría tener más capacidad de hacer más operaciones y asumir un riesgo más elevado en las mismas, ¿no? Es decir, si ahora vamos quizás a acompañar rondas seed y pre-seed en un cierto porcentaje, quizá un 15% de las que hacemos, pues podríamos incrementar el número de oportunidades pre-seed. ¿Por qué? Un poco por lo mismo que comentaba antes, ¿no? Entonces, tenemos una cartera de alrededor de unos 15 millones en IFEM que se tiene que ir renovando para que las futuras generaciones de compañías sigan disponiendo de este recurso, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis suficiente como para garantizar que la morosidad no se nos va a disparar, ¿no? Entonces, un poco va todo de la mano. Al final, los proyectos tienen que tener el suficiente interés inversor y le tenemos que ver suficiente potencial como para que nuestro apoyo acabe teniendo éxito en el largo plazo al final. ¿Cuántas solicitudes os llegan, más o menos? Pues mira, nos pueden llegar unas 90 solicitudes al año, ¿vale? Para esta línea en concreto. Y aprobamos unas 15, o sea, un poco... ¿Y en el conjunto general cuántas startups soléis ver para las líneas de IFEM y para las...? Sí, para las líneas de IFEM son unas 90, del fondo cuéntale unas 20 más, y para la línea de spin-offs que comentaba antes, pues ponle unas 5 o 10. Que esto es una línea más nueva y quizás aún no está lo suficientemente madura. A medida que madure, quizá vemos más, esperamos eso. Pero un poco nos movemos de nuestros números, no de ver en conjunto unas 110, 120 compañías al año. Yo sinceramente creo que no llegan por desconocimiento del emprendedor. Exacto. Es decir, porque al final las propias organizaciones ya hacen el esfuerzo de llegar. Están presentes en el 4Years, están presentes con el ICEX, con Spain Up, están presentes en todo el ecosistema. Pero siempre hay, pues, algún emprendedor despistado que no la acaba conociendo.
Pero sí que es verdad que nosotros nos estamos encontrando ese perfil cada vez menos. ¿Por qué? Porque el emprendedor cada vez está más preparado, porque el emprendedor cada vez está más formado y el emprendedor entiende cada vez más lo que va a sucederle alrededor. Y lógicamente lo que volvíamos atrás, quiere optimizar y quiere maximizar ese curro que se ha pegado en 2, 3, 4, 5, 6 meses de levantar ese capital. Pero al final, levantar un capital y volver a los 6 meses a levantar otra ronda quita foco. Y realmente lo que importa es el negocio que tú seas capaz de generar. No importa tanto el capital que tú seas capaz de levantar. Entonces, yo creo que cada vez menos, y eso es positivo, la gente no lo conoce porque tampoco se mueve en estos ambientes. Pero cuando tú vas a un South Summit, cuando tú vas a los foros, cuando tú vas a cualquier pitch day, la gente en los pitch ya lo comenta. Ya dice, oye, yo estoy levantando una ronda de 200.000 que la quiero apalancar con un préstamo tal o quiero aplicar a una solicitud tal. Entonces, inevitablemente, si tú eres emprendedor y estás montando una empresa y hay alguna palabra que no entiendes y que es dinero, lo primero que vas a hacer va a ser buscar realmente qué es. Entonces ahí pues estamos evangelizando un poco pues todo lo que es la parte de financiación pública. Sí, yo creo que esto es clave y que el emprendedor debe moverse, ¿no? En este sentido, por la parte pública, hablar con Axio, que siempre atienden y hacen un muy buen trabajo, y por la parte más privada, con intermediarios como podríais ser vosotros, al final. Literal. Y sí que es verdad que a nivel Europa vemos que sigue habiendo un poco esa barrera, ¿no? Que no hay tanto emprendedor que te venga y te diga, oye, pues necesito un EIC o necesito un EIT o necesito cualquier otra financiación, ¿no? Sí que es verdad que nos estamos encontrando que somos nosotros los que dentro del vertical, exacto, promovemos y le contamos al emprendedor, oye, ya has levantado tanto, que sepas que tienes la opción de incrementarlo con cualquier subvención o cualquier ayuda europea. Sí, ya hay menos empresas, es cierto. Y la otra es, bueno, hay varias razones, que la competencia, el nivel de competencia es muy alto, ¿no? Que el EIC Accelerator suele ser menos de 7%, menos de 5% a veces en la convocatoria del ratio de éxito, ¿no? Hay otros ayudas como Eurostars que antes suelen ser de 30%, que era muy bien. Ya ha bajado este año porque no hubo tanto bote de dinero en toda Europa para Eurostars, y este es rango de 11% ratio de éxito. Y cuando una empresa decide aplicar para Europa, bueno, antes de decidir, está muy bien que miran con lupa los términos de convocatoria, porque la competencia es tan alto que cuando viene una empresa nosotros, yo miro con lupa bien y avisa sí o no, porque no quiero pedir ni mi tiempo ni el tiempo de la empresa, porque es muy difícil, y la empresa tiene que tener una tecnología, un concepto de negocio que es Champions League, ¿no? Que al final también es coste de oportunidad, ¿no? Sí, porque puede gastar mucho tiempo, y si tienes posibilidad, perfecto, pero si no, Sí, creo que al final para todas estas empresas hay un tema de complejidad, de competencia, sin duda alguna. Creo que también podríamos estar de acuerdo en que hay un tema de divulgación, que quizás a veces la divulgación no llega a todos los emprendedores, el emprendedor puede no ser suficientemente curioso, pero al final también hay un nivel de responsabilidad desde el lado del emprendedor y hay un nivel de responsabilidad desde la empresa, de la institución pública, que su caso de éxito es poner los fondos que tiene asignados, ¿no? Entonces, quisiéramos como uno de los últimos conceptos de esta charla que nos ayudéis a entender, sobre todo Gerard, desde estas instituciones públicas, ¿qué significa el éxito para ellos? ¿Qué significa el éxito? Es poner todos mis fondos, el éxito significa empezar a tener mis retornos. Estábamos hablando antes de que muchos de estos fondos están estructurados como un circulante. Entonces, ¿cuáles son casos de éxito? Por ejemplo, en el caso de ICF, en el caso de NISA, ¿qué es un caso de éxito para ellos? Sí, pues mira, para nosotros un caso de éxito muy claro sería un Housefly o un Bytrust, es decir, compañías que las cogemos con un préstamo IFEM en una fase seed, podemos realizar una segunda operación, porque esto es un aspecto que no he comentado. Los préstamos IFEM no son de una vez, podemos hacer 2, 3 operaciones, incluso en algún caso, a medida que van creciendo, ¿no? Entonces, un poco el objetivo es acompañarlas en esta primera fase y luego, a medida que la compañía crece, entrar e invertir en ellas en equity desde el fondo, ¿no? Que el fondo antes sí que
cubríamos un late seed Series A con el fondo anterior y con el fondo que empezamos este pasado junio, hemos creído que tocaba más crecer un poco con las compañías y ahora hacemos Series A y Series B, ¿no? Entonces, una compañía como Bytrus o como Housefly acabamos invirtiendo desde el fondo y entonces sí que ya las apoyamos hacia su internacionalización. En el caso de Bytrus, compañía cotizada en el BME. Claro. Un poco ese es el camino. Y eventualmente buscar ese camino del exit para poder volver a Exacto, y seguir exacto. otras operaciones. Sí, o sea, al final nosotros tenemos un doble mandato, ¿no? Que es por un lado apoyar y promover al máximo el emprendimiento en Cataluña, pero por otro también esto se tiene que retroalimentar, ¿no? Al final ICF tiene beneficios cada año, le da dividendos a la Generalitat, ¿no? Y un poco ese es el camino, ¿no? Es decir, ICF tiene que ser capaz de sustentarse a sí mismo. Claro. En los casos nacionales funcionará casi Ahí, parecido. sacando un poco la parte más económica, de decir, oye, nosotros queremos que las empresas a las que se financien pues sean capaces de retornar ese préstamo con intereses, etcétera, etcétera. Yo creo que también están más pendientes de inversiones inducidas, de números de puestos de trabajo creados, de cuánta gente, sobre todo, sacan también de las listas de paro, por ejemplo. También entra un poco en la parte de cuántos emprendedores han sido hombres, mujeres, toda esa tipología, ¿no? Están más pendientes de... No es una labor social, lógicamente, pero están más pendientes de estos indicadores que al final el dinero de Enisa al final acaba siendo público, lo acabas pagando con impuestos 1, impuestos 2, 3, entonces un poco la intención es esa, ¿no? Es sacar más indicadores para volver otra vez a lanzarlo de nuevo. Decir, oye, pues con los presupuestos de Enisa o los presupuestos de Neotec se han ayudado a crear tantas empresas o se han ayudado a contratar a tantas personas o se ha generado una inversión inducida de tantos millones. Al final es un poco ver el espectro un poco más generalista en ese aspecto. Vale, y desde el caso de Europa será quizás un poco igual, Sí, pero viendo más la tecnología puede ser. Sí, un poco igual, pero el aspecto de impacto es importante, ¿no? Si el proyecto crea una tecnología para ayudar al cambio climático, este es un resultado para Europa, ¿no? Que hay un scrubbing de CO2 de la atmósfera, algo así, es un resultado para Europa. En este ámbito de impacto también, que hay más empleados de mujeres, más cargos altos en empresas, este es otro bien hecho, ¿no? Por un proyecto de Europa. Y por el otro lado, el nivel de empleado que crece generalmente, ¿no? Que hay más gente trabajando en empresas que a veces una ayuda de Europa es capaz de crear una catalyst, un nuevo tecnología, ¿no? Que empezó a crecer en Europa. Y que hay muchos postes de trabajo y tal, también es claramente un de Europa, sí. Sí, quizás hay otra conversación gigantesca de que sí, que se quiere generar impacto, pero luego las mediciones de ese impacto, ¿cuáles serán? Pero es una conversación mucho más extensa que quizás no involucra la mesa de hoy. Creo que hay un montón de preguntas más que podemos hacer. De hecho, para preparar un poco el guión, estuve hablando con emprendedores. Tengo aquí un par de preguntas, pero quería aprovechar los últimos minutos para dar la oportunidad también a emprendedores, cualquier persona que quiera aprovechar a estos expertos que tenemos de hacer alguna pregunta. Pero si no, sigo yo. Adri, ¿me vas a hacer levantar? Yo tengo una pregunta. Trabajo en startups y siempre se plantean cuál es el momento adecuado para ir a buscar ayudas, ¿no? Están planteando una ronda y no saben si esperar a que la ronda esté cerrada, empezar ya con los trámites de las subvenciones públicas previamente, o qué hacer, porque hemos visto distintas casuísticas y distintos resultados, aplazamientos, pérdidas y tal. ¿Cuál es el momento exacto de la recomendación que haréis vosotros? Yo te he preguntado esto a ti personalmente, Alberto, 7 veces creo, en el último año. Si quieres empezar. Yo te diría que en el momento que tienes claro que vas a levantar capital. Luego se te puede torcer la cosa o no se te puede torcer. Pero si tú ya tienes claro que quieres levantar capital, oye, ¿para qué demorarlo 2, 3, 4, 5 meses más? Al final hay uno de los aspectos que también en esta tipología de préstamos influye mucho, es en la calidad de tu balance, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer una solicitud cuando los fondos ya han entrado, hace 6 meses que han entrado, o hacer una solicitud la primera semana, la segunda semana después de que esos fondos
hayan entrado, ¿no? Al final la foto cambia mucho. ¿Por qué? Porque esa empresa va a tener unos gastos, va a consumir caja y inevitablemente va a tener un detrimento de su patrimonio. Entonces, si tienes claro que vas a levantar capital y ese capital te cuesta levantarlo 2, 3, 4, 5 meses, da igual, estos instrumentos te aguantan esa resolución positiva como mínimo 4 meses más. Entonces, si ya lo tienes claro, oye, adelante, tira. ¿Que luego no sale? Pues bueno, sin problema. El problema lo tendremos nosotros, que trabajamos a éxito y nos lo vamos a tener que comer. Pero bueno, al final eso ya es riesgo-beneficio de la empresa que lo tramita. Sí. A nivel regional, por ejemplo, ICF, ¿en qué momento sería el momento adecuado para llegar a vosotros? Nosotros en cualquier momento. Es decir, nosotros acompañamos rondas, es decir, que no podemos hacer un desembolso hasta que una ronda no esté escriturada, pero nosotros hablamos con los founders continuamente. Es decir, a mí, si me vienes antes de la primera reunión que tengas con un fondo, yo me puedo mirar a la compañía y decirte, vale, yo esto lo veo, yo esto no lo veo. Si eres capaz de levantar esta ronda, yo te voy a acompañar. Vale. Y al final también es generar relación, ¿no? Un poco. Puede ser un cliché, pero al final yo creo que siempre es bueno hablar con todo el mundo que esté involucrado en el sector, ya sea para obtener consejos o para buscar colaboraciones, ¿no? Al final nunca te va a perjudicar esto. Ahí hay una frase que, bueno, creo que es el título de un artículo que ponía: los inversores no invierten en puntos, sino que invierten en líneas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, la primera vez que vaya a conocer a un fondo, para ese fondo voy a ser un punto. Sí. Entonces, mi objetivo es, cuantos más puntos tenga con ese fondo, voy a ser capaz de generar una tendencia. Si esa línea de tendencia es para arriba, perfecto, porque tendré más posibilidades de ser invertido. Si esa línea decrece, pues probablemente ya sepa que ese fondo no me acabará invirtiendo, ¿no? Claro, pero al menos genero la línea. Exacto. Esa continuidad. Vale. ¿Respondido, Adri? Y tanto. Genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Vale, chicos, os debo yo un café y luego haré yo mis preguntas. Pero ya para cerrar un poco, me encantaría que, habiendo tenido todas las experiencias de trabajar con emprendedores, que demos como esa última palabra o esa última frase clave de entender y de impulsar a los emprendedores, sobre todo de cuáles son todas las ayudas que pueden obtener. Entonces, una última reflexión que puedes dejar para los emprendedores en sala. Sí, yo creo que se tiene que ser muy consciente de los roadmaps que te marcas, ¿no? Es decir, tener claro a qué objetivos quieres llegar y en qué timings, ¿no? Y entonces potenciar bastante la figura del advisor, ¿no? Es decir, cuando tú estás empezando a montar el proyecto, hablar con gente que lo haya hecho antes. Y esto no quiere decir que tenga que invertir en tu compañía como Business Angel, pero si puedes escribir, hablar con emprendedores que quizá ya hayan pasado por este proyecto de fundraising, de ir a buscar ayudas, mucho mejor, porque la gente en general tiene predisposición para ayudar y para contribuir. Sí, sobre todo para ayudas públicas, ¿no? Se nota mucho el emprendedor que ya ha buscado ayudas en el pasado y la segunda vez lo hace. Vale, gracias. Para mí la palabra es curiosidad. Curiosidad / investigar. Es decir, de la misma forma, y lo he dicho antes, de la misma forma que vas a levantar capital y te vas a scrapear probablemente todos los listados habidos y por haber de inversores y vas a querer contactar con ellos, considero que tiene que ser igual de importante esa parte de financiación pública. Además de inversores es todo privado y lo público es público. Exacto, que tengas la suficiente capacidad de investigación o capacidad de curiosear, de ver qué es lo que hay a tu alrededor, a qué puedes acceder, a qué no y de qué forma. Vale, genial. ¿Richard? Sí, a mismo línea, ¿no? Que bien que tienes curiosidad, que hablas con gente, que hablas con ICF, con consultorías, que hablas con Axio, ¿no? Porque hay los ayudas nacionales, ¿no? Y luego los ayudas de Europa y hay muchas opciones, ¿no? Y es mejor que hablas con gente que pueden decir, ¿por qué no este? ¿Por qué no otro? Y así, con esta curiosidad y hablando con gente que ya conocen algo de los ayudas, ya puedes entender mejor. Porque intentando entrar en la página del portal de Europa y buscar ayuda, entiendo, no es muy difícil entender dónde empezar, pero hablando con expertos, así puedes dirigir mejor, ¿no?
Vale, genial. Bueno, teniendo muchas preguntas más, pero sabiendo que tenemos una agenda que continuar, vamos a dejar la mesa redonda hasta aquí. Richard, Alberto, Gerard, os agradezco muchísimo la participación de hoy. A todos los que estéis aquí, muchísimas gracias por quedaros. Y, vale. Antes de pasar a nuestra siguiente fase, nuestra querida CMO Virginia nos va a hacer aquí la entrega a nuestros queridos invitados. Así que muchísimas gracias por venir. Por favor, os pido un aplauso para nuestros invitados. Gracias.